En esta oportunidad vamos a iniciar con las explicaciones de la unidad número 1 que corresponde al contenido a evaluarse en esta primera prueba objetiva. ¿En qué consistirán las explicaciones? Como ustedes pueden ver en la imagen que estamos observando, se aprecia una zona de la estratificación marina, que es la zona epipelágica. Y dentro del fondo de su docente se aprecia el mar y se aprecia el perfil de playa, que corresponde a la línea de costa, ¿verdad? Correspondiente dentro de la zona litoral. Ahora, para poder explicar cada uno de estos temas, vamos a iniciar con la primera parte, que corresponde a describir el contenido que se incluye en la primera evaluación o prueba objetiva. Tenemos que dar énfasis a los siguientes elementos. En primer lugar, a las características del agua de mar, a la diapositiva de arqueas marinas, bacterias y algas. Sin embargo, hay ciertos componentes dentro de estas diapositivas que ustedes van a poder darle mayor énfasis, que son las características biológicas de cada uno de los grupos y la importancia biológica. Esto es lo que básicamente necesitamos conocer y profundizar. Hay otros elementos que están dentro de las diapositivas que son de conocimiento general. Sin embargo, es muy importante que siempre las lean. Las diapositivas son cortas. Sin embargo, es muy importante que sepan distinguir las características biológicas entre cada grupo. Además, los recursos que acompañan esta primera unidad son la importancia de los océanos, ¿verdad? Que la vamos a ver ahora, así como la estratificación, que está basada en esta infografía. Pero, ¿a qué corresponde el contenido a evaluarse? Bueno, en primer lugar, para poder saber cuál es el contenido que se va a evaluar, ustedes deben revisar la planificación didáctica, que les indica prácticamente lo que acabo de mencionar, que son los grupos taxonómicos, ¿verdad? Tanto bacterias, arqueas, algas, ¿verdad? Y donde ustedes van a poder distinguir no solo sus características, ¿verdad? Sino las diferencias que existen para cada uno de estos grupos dentro de sus hábitats, ¿verdad? Que es en el océano. Pero también la importancia del océano y la relación de estas zonas marinas, ¿verdad? Y en la estratificación. Vamos a mencionar las características de una manera general de un grupo muy importante del cual se sugiere dentro del ámbito científico que surgen los demás organismos, que es un cuanoflagelado por el cual surge uno de los invertebrados marinos menos evolucionados, que son las esponjas marinas. Este sería nuestro último tema en la discusión. Entonces, volviendo al contenido que corresponde al aula virtual, debemos tomar en cuenta que el jueves 14 de octubre tendremos el primer examen, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, vamos a iniciar con la infografía. La infografía que ustedes observan aquí nos plantea las diferentes zonas de las cuales está compuesto, ¿verdad? O estratificado la columna del agua de manera vertical. Entonces tenemos la zona epipelágica, que es la zona que nosotros logramos observar al inicio de este video y que voy a colocar a continuación.
en donde ustedes pueden observar dentro de esta imagen prácticamente, ¿verdad? Vamos a retroceder un poco. Mucho. Que nosotros podemos observar en la imagen la luz que incide e ingresa en esta zona. Esta zona se caracteriza por el ingreso de la luz y normalmente su temperatura son cálidas. Eso significa que la característica de esta zona, que llega hasta 100 metros, ¿verdad? De profundidad, entre 100 a 200 metros, normalmente en la literatura lo van a encontrar, la incidencia de la luz es amplia y es donde nosotros tenemos una gran característica dentro de esta zona o estratificación marina epipelágica. Además de que llega la profundidad, ¿verdad? Hasta 100, hasta 200 metros, ¿verdad? De la zona, porque es donde ingresa hasta ahí la luz solar. Y la temperatura son cálidas. Normalmente en esta zona tenemos lo que corresponde a arrecifes coralinos. Sin embargo, los arrecifes coralinos no solamente los podemos encontrar a esta zona, ¿verdad? También se han encontrado arrecifes en zonas más profundas del océano, que luego vamos a ver. Entonces, aquí la incidencia de la luz solar genera que muchos organismos puedan verse, ¿verdad? Observarse y reproducirse. Entre los organismos que más participan dentro de esta zona, el fitoplancton, que está conformado por las cianobacterias, las algas, ¿verdad? Pero también del zooplancton, del cual se alimenta el tiburón ballena, que sus compañeros van a explicar. El zooplancton corresponde a todos los huevos, estadios larvales de los peces y muchos invertebrados como crustáceos, moluscos, entre otros. Entonces, el conjunto del fitoplancton más el zooplancton conforma el plancton marino. Este es el que se encuentra en esta zona. Sin embargo, también vamos a encontrar organismos como peces, tortugas, que normalmente ascienden para tomar oxígeno, ¿verdad? En este caso son las tortugas o mamíferos marinos, ¿verdad? Los demás no, ¿verdad? Los peces no, pero las tortugas y los mamíferos marinos sí. Volvemos a la infografía. La infografía nos muestra que a medida que vamos sumergiéndonos a través de un sumergible, podría ser, ¿verdad? O buceando, los buceadores llegan hasta cierta zona, cantidad de metros, ¿verdad? Que no debe de llegar hasta 200 o 300, no puede llegar, ¿verdad? Lo más 30, 60 metros, lo más. ¿Por qué? Por la presión hidrostática, que es otra característica del agua de mar, además de la luz solar, ¿verdad? Que incide, pero que solo la encontramos en la zona epipelágica y la temperatura cálida. Cuando vamos sumergiéndonos, llegamos a la zona mesopelágica, donde ya la luz solar ya no llega a esta zona. Esta oscuridad, ¿verdad? Y eso es cuando nosotros podemos observar otro tipo de organismos. Pero en esta zona epipelágica es cuando podemos encontrar mayor cantidad o biodiversidad de organismos. Ya cuando vamos sumergiéndonos, va disminuyendo la cantidad de organismos que encontramos. ¿Por qué? Porque el agua y sus características en la zona, la luz se reduce, la temperatura comienza a disminuir y la presión hidrostática aumenta. En esto corresponde que no hay mayor o no hay gran cantidad de luz solar. En esta zona mesopelágica que llega hasta 1000 metros de profundidad, da inmediatamente después de los 1000 metros la zona basipelágica.
¿verdad? Que es una profundidad promedio que puede llegar hasta 4.000 metros. Cuando vamos a la zona abisal, es el abismo, que llega hasta 6.000 metros de profundidad, y luego la zona dal. ¿Qué ocurre en la zona mesopelágica, la zona batipelágica y abisopelágica? Donde mayor presión hidrostática tenemos, que es en la zona adal o las fosas marianas. Actualmente han logrado llegar un sumergible, ¿verdad? Hasta esta zona, pero no hasta el mayor profundidad por la presión hidrostática. Los seres humanos no hemos logrado, porque hay que construir un sumergible que pueda proteger por la presión, tanto atmosférica como la presión del agua de mar. Eso genera como mayor cantidad como de presión, que tuviéramos muchos carros encima, ¿verdad? Generando una mayor presión, o otro tipo como barcos encima, vehículos, generando una mayor presión. La presión en los humanos genera descompresión, y eso puede generar rompimiento de los tejidos de las arterias, ¿verdad? Trombosis pulmonar y hasta invalidez, ¿verdad? Y muchas veces la muerte. Entonces, ¿qué ocurre además del aumento de la presión hidrostática y de la disminución de la temperatura, y donde no se observa luz? O sea que hay una oscuridad total. Es que la densidad del agua aumenta, hay mayor salinidad. Entonces, esto, hay mayor partículas disueltas. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que en cada zona va constituyendo una cantidad de organismos y adaptaciones también. En esta zona abisal vamos a ver las fumarolas, que son las que vamos a ver que tienen origen volcánico y que genera lo que son las cuencas oceánicas. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que las zonas de estratificación marina también determinan la vida marina en el océano. Y podemos encontrar ballenas en esta zona. Se ha notificado y se ha encontrado rayas, tiburones y otros organismos como los calamares. Sin embargo, es bien importante indicar que no todos los organismos se pueden encontrar a estas profundidades, y muchos de ellos son ciegos y utilizan otro tipo de adaptaciones para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, una vez explicado qué son las zonas de estratificación marina, nos vamos a la siguiente diapositiva, que corresponde a las características del agua de mar que las mencionamos anteriormente. Las características del agua de mar, en primer lugar, es la salinidad, que es el sodio, el cloro, ¿verdad? Que constituye el 85% de los elementos, ¿verdad? O solutos en el mar, ¿verdad? También tenemos materiales disueltos, como la erosión de las rocas transportadas por los ríos hacia el mar, y el interior de la tierra, ¿verdad? Cuando tenemos el movimiento de las placas tectónicas o de las cuencas oceánicas y de las fumarolas expandiendo estas partículas. También tenemos la conductividad, que es una característica del agua de mar, ¿verdad? Y que está determinada también por iones disueltos y por la evaporación del agua. Esto genera la regulación y el equilibrio hídrico. La temperatura, como ya sabemos, que al ir sumergiéndonos, ¿verdad? Va disminuyendo. Y esto también es muy importante. Esto es bien importante que no lo olviden. Al congelarse el agua de mar, hay una separación y liberación. ¿Qué quiere decir? Que se incrementa la salinidad porque se liberan los solutos, y lo que tenemos en el hielo es pura agua.
sea que hay un desprendimiento y una distinción y liberación de los solutos hacia el agua, y el hielo es pura agua. Eso es bien importante que no lo olviden. Los gases disueltos nosotros los encontramos como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, que luego vamos a hablar por qué es tan importante el océano para nosotros y la vida humana. La luz solar, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y la presión hidrostática como característica determinante para la vida marina, ¿verdad? Aumentando grandemente a mayor profundidad. O sea que si nosotros comparamos la zona epipelágica en relación a la zona batipelágica, la batipelágica es de mayor profundidad y de mayor presión hidrostática. Sabemos muy bien que el planeta Tierra está constituido en un 70% de agua, ¿verdad? Y los océanos, el océano Ártico, Pacífico, Índico y Atlántico son los que lo constituyen, ¿verdad? Y es muy importante que no olvidemos la profundidad, ¿verdad? El mar posee una extensión del 70% de la superficie del agua, como les había indicado, ¿verdad? Y el 90% lo comprenden las grandes cuencas oceánicas. Y los grandes océanos son el Pacífico, Atlántico e Índico, ¿verdad? Que en la literatura se menciona. Ahora bien, vamos nuevamente al campus y nos dirigimos a lo que corresponde al siguiente video que vamos a compartir. Y quiero que presten atención al sonido para compartir un poco el sonido del mismo. Vamos a darle inicio. 80% of the Earth's surface. They not only serve as the planet's largest habitat, but also help to regulate the global climate. The ocean is a continuous body of saltwater that surrounds the continents. It is divided into 4 major regions: the Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic. The ocean contains traces of all chemical elements found on Earth, but it tastes salty because of sodium and chloride ions in rainwater runoff and minerals from geothermal vents on the seafloor. Como ustedes pueden observar, este video es corto y explica prácticamente la importancia del océano, ¿verdad? Y por qué tiene estas características. En primer lugar, el océano no solo nos provee del alimento, ¿verdad? De mucho de la seguridad alimentaria del mundo depende del océano, sino que nos provee de oxígeno, regula el clima, ¿verdad? Y genera muchos de los ciclos biogeoquímicos que son necesarios para la vida en el planeta. La importancia es grande. Sus consecuencias por el cambio climático es necesario que las puedan escuchar en este video. He parado en este momento, vamos a ver un poco más, pero luego vamos a seguir con las siguientes explicaciones de las diapositivas que debemos dar énfasis. Este video es esencial para el examen. Climate change is altering the ocean in 3 major ways. First, the ocean is getting warmer. The greenhouse effect not only warms the planet, but also raises the temperature of the world's oceans. Over the past century, the ocean's surface temperature rose at an average rate of about 0.13 degrees Fahrenheit per decade. And during the past 30 years, sea surface temperature has been consistently higher than at any other time on record. This warmer water vaporizes quickly, fueling stronger and more frequent storms. Higher temperatures also threaten delicate ocean life like coral reefs and disrupt the food chain, from krill to penguins to seals. Vamos a quedarnos aquí para que ustedes
durante esta semana puedan repasar y escucharlo. ¿Qué otros elementos no debemos olvidar para el examen? ¿Verdad? Ya explicamos la estratificación marina, ya explicamos la importancia del océano, ¿verdad? Y las consecuencias que nos trae el cambio climático, porque el océano es el termostato, ¿verdad? Regulador de nuestro planeta Tierra, que regula el clima, ¿verdad? Además de promover la producción de oxígeno, de regular los ciclos biogeoquímicos que se presentan, absorber el dióxido de carbono y además de proveernos del alimento, ¿verdad? A consecuencia de todo esto, ¿qué podemos decir además de los organismos que habitan dentro del océano? Uno de los organismos que no debemos olvidar y el cual está dividido los grupos taxonómicos son el dominio arquea, dominio bacteria, ¿verdad? Y el dominio que corresponde también, que vamos a verlo para las algas, ¿verdad? Eucario. Pero también vamos a ver que hay dos dominios por los cuales están agrupadas las algas. Las arqueas son denominadas organismos extremófilos. ¿Qué quiere decir? Que son organismos o especies o individuos que se adaptan a situaciones extremas, extremas de salinidad, extremas de temperatura, como por ejemplo las fumarolas. Podemos encontrar en las zonas de fumarolas de origen volcánico también arqueas marinas. Las arqueas normalmente también han sido encontradas en el Mar Muerto y en zonas de alta concentración de salinidad, como el Mar Muerto, pero también en zonas de baja temperatura, ¿verdad? Entonces, ellas son especies de fuentes hidrotermales, como les explicaba, ¿verdad? Y denominadas anteriormente como arqueobacterias. Se les denomina extremófilas. Estas especies son simples y primitivas. Sin embargo, evidencian una relación con los eucariontes, ¿verdad? Están desprovistas de peptidoglucano, por lo cual no se les clasifica como bacterias, ¿verdad? Y presencia de ácidos nucleicos, muy importantes moléculas para la vida, ¿verdad? Nosotros estamos formados por ácidos nucleicos, nuestro ADN. Se estima, ¿verdad?, que sus células tienen alrededor de 3.800 millones de años, ¿verdad? Y consideren que es el resultado de la simbiosis de una célula eucariota, ¿verdad? Que nosotros somos eucariotes, ¿verdad? Y la formación de una arquea y bacteria. Entonces, como les decía, los vamos a encontrar en lagos, en zonas como el Mar Muerto, en manantiales sulfurosos extremas, ¿verdad? En zonas hipersalinas, ¿verdad? Y esto le da una importancia biológica porque son descomponedores de materia orgánica y liberadores de energía. Participan en los ciclos biogeoquímicos, producen ATP y evidencian que el 80% del metano en la atmósfera es producido a través de las arqueas. Entonces, son productores y sirven de nutrientes para muchos más dentro de la cadena alimenticia. Entonces, nosotros podemos saber que estos grupos tienen clasificación donde hay grandes cantidades de sal, como les decía, ¿verdad? El Mar Muerto, pero también en zonas metanógenas, ¿verdad? De gases de efecto invernadero, ¿verdad? Pero también podemos encontrarlas en zonas donde no hay oxígeno, ¿verdad? Y en zonas de altas temperaturas y zonas de pH bajo, ¿verdad? En minas, por ejemplo. Esto corresponde a lo más importante de las arqueas. ¿Qué podemos hablar de las bacterias como grupo y en qué se diferencian con las arqueas?
De hecho, las bacterias tienen una particularidad, son cosmopolitas. Las bacterias no solamente están registradas en el mar, en las zonas terrestres, en lagos, en ríos. Nosotros las poseemos en nuestros cuerpos y en los organismos. Muchas de las bacterias son simbiontes y otras son parásitas. Nosotros tenemos bacterias en nuestro ombligo, en nuestros oídos, en nuestra boca, y las encontramos en los ríos, en las aguas, en el mar, en la arena. O sea, son cosmopolitas. Las podemos encontrar en todas partes, abundantes en los océanos. Y son variadas, espirales, anillos, rígidas. Pero lo más importante de esta parte es que son procariontes, ¿verdad? Y tienen una extraordinaria capacidad metabólica. También es muy importante decir que además de su alta capacidad metabólica, son autótrofos, quimiosintéticos, fotosintéticos, porque por eso hay cianobacterias, ¿verdad? Que también contribuyen junto con las algas a producir mucho de la fotosíntesis que se genera en los océanos, ¿verdad? Y en otros ambientes. En zonas pelágicas las encontramos y es muy importante que ellas pueden variar en su establecimiento y adaptación a diferentes temperaturas, a diferencia de las arqueas, ¿verdad? Que las arqueas normalmente las vamos a encontrar en zonas extremas, como lo he repetido. Pero las bacterias las encontramos en todas partes. Esa es la gran particularidad de ellas, ¿verdad? Ya sabemos que las arqueas están desprovistas de péptido glucano, a diferencia de las bacterias. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? También las podemos encontrar en el fondo marino, en surgencias frías, en el sedimento, en la playa, en zonas pelágicas, en playas, etc. Ellas también se encuentran en los organismos parasitando, ¿verdad? Y muchas de ellas son bioluminiscentes, en calamares, en peces, ¿verdad? Pero también se pueden encontrar en almejas, mejillones, y muchas de ellas están alojadas en el hígado y en las gónadas del pez, como el pez fugo. El pez fugo es un pez que produce una tetrodotoxina, ¿verdad? Que es generada por esta bacteria que está alojada en el hígado y en la gónada del pez, que son extraídos para ser consumidos como un platillo favorito, pero que para ello hay chefs especializados para poder generar este platillo. Ustedes pueden entrar a buscar en internet, en los buscadores oficiales, y buscar sobre la tetrodotoxina, ¿verdad? La biblioteca virtual, y pueden encontrar del pez fugo. Esto corresponde a lo que son las bacterias. Entonces, ahora vamos a hablar de las algas. ¿Qué son las algas? Bueno, es bien importante que ustedes sepan que este es un grupo muy amplio y que normalmente es importante conocer para ustedes como ingenieros en ciencias agrícolas. ¿Por qué? ¿Qué es un alga y cuál es su origen? Bueno, no todas las algas son plantas y vamos a ver por qué. En primer lugar, nosotros vamos a saber que las algas están distribuidas en dos dominios, ¿verdad? Procariontes y eucariontes. Y dentro de estos dos dominios vamos a encontrar también otros grupos muy importantes que corresponden, ¿verdad?, a 4 reinos, que es lo que vamos a hablar, ¿verdad? 4 reinos, 2 dominios, y vamos a encontrar también más de 20 tipos. Son organismos fotosintéticos, productores primarios, ¿verdad?, con clorofila. Y es muy importante que estas, aunque no todas las algas son plantas, algunas son denominadas como plantas, ya vamos a ver por qué. Es porque no poseen tallo, raíces, hojas, flores y frutos. Simplemente es
por la constitución de producir fotosíntesis y tener los pigmentos, la pigmentación. Esto lo vieron en biología general. Y muchas pueden ser unicelulares y muchas multicelulares. Lo interesante de este grupo, ¿verdad? A diferencia de las arqueas y las bacterias, es que evolutivamente han ascendido, a diferencia de las arqueas, que son las menos evolucionadas, y luego las bacterias. Pero más evolucionadas son las algas. Ellas ya presentan una pared celular, ¿verdad? Una presencia de celulosa, son protistas, diferentes formas, ¿verdad? Los podemos encontrar en diferentes ambientes, ¿verdad? Marinos, salobres, terrestres, ¿verdad? Y pueden tener diferentes tipos de reproducción y ciclos de vida. Ellas pueden variar en su tamaño, desde microalgas hasta macroalgas. De hecho, tenemos bosques kelp, ¿verdad? Que constituyen los famosos bosques kelp que ustedes los van a poder ver en los enlaces que están dentro del aula virtual. Van a poder ver los bosques de kelp que viven muchos organismos, desde crustáceos, nutrias, etcétera, invertebrados. Tenemos también las algas en zonas terrestres, dulceacuícolas, y en ambientes extremos, ¿verdad? En zonas como la Antártida, en zonas halófilas, ¿verdad? Y termófilas. Halófilas extremas de salinidad. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de estos organismos? Bueno, en primer lugar, transformar la energía solar en energía química. Vamos a ver un ejemplo clásico, ya vamos a verlo. Participan en la producción de oxígeno, ¿verdad? Productores primarios, y participan en la producción de materia orgánica a partir del CO2 para la fotosíntesis. Nosotros vamos a ver que dentro de los grupos, aquí están, vamos a ver que tenemos procariotas, ¿verdad? Reino bacteria, cianobacterias, reino protista, euglena, reino cromista, que esto les va a servir a ustedes para poder entregar su primer avance. Aquí tenemos la taxonomía, agrupación taxonómica, donde ustedes van a poder clasificar los grupos que están indicados en la tabla de algas. Y tenemos dentro de este reino protista el filoeulonofita. Tenemos el reino cromista, ¿verdad? Tenemos todas las algas o fitoplancton, algas pardas, algas verde amarillas, atofitas, pero tenemos el reino planta, ¿verdad? Donde tenemos ahí las rodofitas, clorofitas, ¿verdad? Y toda la clasificación que ustedes pueden observar, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que dentro del dominio procariota solo tenemos el reino bacteria. Pero en el dominio eucariota tenemos el reino protista, el reino cromista y el reino plantas, ¿verdad? Que es por lo cual se les denomina en algunos casos plantas, ¿verdad? Dado esto, las feofices, ¿verdad? Son los que son las algas pardas, ¿verdad? Y por la cual, ¿verdad? Las algas pardas son las que se denominan los bosques kelp. Y esto es muy importante que no lo olviden porque ustedes lo van a tener que indicar dentro de su primer avance, ¿verdad? Y lo van a poder ver en el enlace que está dentro de su aula y dentro de su actividad de aprendizaje, donde indica cómo ustedes pueden observar las algas durante los bosques kelp y muchos organismos durante 24 horas, los 365 días del año, por las cámaras sumergibles que están, ¿verdad? En el videocam, que ustedes van a encontrar en este enlace que está dentro de su campus. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a encontrar este Explorer? Lo vemos aquí en este momento. Vamos a abrirlo para poderles explicar esta parte, donde ustedes tienen el enlace Explorer Live the Camps del océano, y donde ustedes pueden ingresar y ver, miren, vamos a
a observar la playa, ¿verdad? Vamos a ampliar la imagen. Ustedes pueden observar aquí en esta imagen que se ve el perfil, la línea de costa, las mareas, ¿verdad? El oleaje, ¿verdad? Y de igual manera, ustedes pueden hacer un viaje, ¿verdad? Donde van a ver diferentes páginas. Miren, diferentes páginas. La primera que vamos a observar rápidamente es donde estamos observando medusas o jellyfish, ¿verdad? Que son nidarios, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Ustedes pueden ampliar la pantalla del Acuario del Pacífico, pero también quiero mostrarles, aquí tenemos la imagen. Esta es la imagen que quiero mostrarles. Que corresponde a los bosques de kelp o Pheophyces, ¿verdad? Que era lo que estábamos mencionando. Miren, estas son macroalgas. Aquí ustedes ven un buzo que está explicando. Ustedes pueden ponerle el audio y ver. Esto es lo que ustedes van a observar y van a caracterizar dentro de su tabla. Las algas, ¿verdad? Que tienen que ver con algas pardas, ¿verdad? O kelps, ¿verdad? Miren. Entonces, dentro de este enlace, ustedes pueden observar varios ecosistemas. También van a observar arrecifes coralinos, como el que vieron del acuario. Sin embargo, aquí se ven tiburón, peces, y a diferentes horas vamos a ver una diversidad muy distinta. En la mañana y en la tarde es muy distinta. Entonces, esto es lo que ustedes van a observar. Miren, aquí va un cartilaginoso, un tiburón. Y aquí tenemos varios peces óseos. Entonces, es muy importante que ustedes exploren el aula virtual para que puedan observar rápidamente todo lo que constituye y lo que está adjunto dentro. Aquí lo vemos. Ya, permítanme. Vamos a regresar. Ya. Entonces, básicamente, ustedes han logrado observar, y vamos a ver ahora rápidamente, lo que concierne al video de las algas para que pasemos al de esponja. Y luego el plan pizarra con la explicación. Este corresponde a Prochlorococcus, que es una microalga. Solo esta microalga que se encuentra en el océano, que son 3 billones, produce el 20% del oxígeno. Miren qué interesante, el 20% del oxígeno. Voy a dejar que corra un poco el video, van a verlo, y les voy a mostrar el enlace, ¿verdad? Y ustedes podrán observarlo detenidamente. Entonces, se llama Prochlorococcus, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito para dejarlo circular, pero vamos a ponerle el sonido. There are 3 billion Prochlorococcus in the ocean. That's 10 to the 27th, or an octillion. This picoplankton is so tiny, a drop of seawater contains 20,000 of its cells. But together, their mass adds up to that of 220 million Volkswagen Beetles. And they cover a vast swath of the planet, living between 40 degrees north and 40 degrees south.
Since their discovery in the 1980s, these ocean-going microbes have opened up world after world to researchers, helping us understand microbes, oceans, ecosystems, even the rise of animals on the planet. Though Prochlorococcus, like other microbes, reproduces by dividing in half, not all of them are genetically identical. Instead, over time, they have separated into ecotypes, strains that contain different genes better adapted to their environment. At the surface of the ocean, where nutrients are scarce, high light-adapted Prochlorococcus have a sleek genome of about 1,700 genes and can still grow on almost pure seawater, carbon dioxide, and sunlight. In low light, as deep as 200 meters, their genomes bulk up to as much as 2,700 genes to help them capture light and nutrients in the deep water. But there aren't only 2 ecotypes of Prochlorococcus. There are thousands, each with its own genetic repertoire. So far, researchers have estimated there may be more than 80,000 different genes in the Prochlorococcus collective. That's 4 times as many genes as we have. Even more abundant than Prochlorococcus are their vesicles. These are tiny membrane-bound packets that contain DNA, RNA, and proteins. They're thought to act as a food source, decoys against viruses, and a way of sharing genes. If each Prochlorococcus buds off just 2 vesicles, we're talking many, many more Volkswagens worth of Prochlorococcus products in the ocean. Prochlorococcus's sheer abundance and photosynthetic talents make it a huge player in ocean food webs and climate. Recent analysis of the evolution of their metabolism suggests that as the genome became more and more streamlined, they lost certain pathways, causing them to offload carbon and building up a hospitable environment for other ocean critters. And new research suggests that as this population grew, it helped fuel the explosion of early life in the oceans and the rise of oxygen in the Earth's atmosphere, giving these tiny life forms a chance to shape something much bigger. Entonces, como ustedes pueden observar, la vida de los organismos que habitan en los océanos es muy importante. Constituyen muchos de los que participan en el desarrollo de los ciclos, en el oxígeno, en las tasas metabólicas, en regular muchos de los procesos bioquímicos que se desarrollan en el océano. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que cada uno de ellos constituye muy importantes protagonistas en la vida marina. Vamos a ver entonces a continuación, para finalizar, uno de estos organismos invertebrados marinos de menos evolucionados que ya constituyen parte de los invertebrados marinos, que son las esponjas. Vamos a ver que estos organismos son sésiles. ¿Qué son sésiles? Que permanecen adheridos. ¿Adheridos a qué? A sustratos. Y estos sustratos pueden ser desde rocas, ¿verdad? Desde rocas u otros sustratos que le permiten mantenerse erguidos y sésiles, ¿verdad? Estos son organismos multicelulares, a diferencia de lo que son las algas y otros grupos que mencionamos anteriormente, como las bacterias, aunque las bacterias hay algunas que son unicelulares y otras multicelulares, y así encontramos también lo que son las algas. Estos organismos son hermafroditas, ¿verdad? Muchos de ellos se alimentan de plancton y partículas. En su mayoría son marinos, ¿verdad? En las costas aquí en los esteros de Cerdeño podemos encontrar esponjas marinas. Y ellos lo que tienen son unas espículas. Pero el flujo entra por filtración, ¿verdad? Y se traslada en cada uno de estos canales o atris, ¿verdad? Que están constituidos al lado dorsal, ¿verdad? Ingresa el agua, ¿verdad? Y las partículas y el plancton, ¿verdad?
Las esponjas no tienen un plano simétrico, sino que asimétrico, y tienen células especializadas denominadas guanocitos. ¿Qué es lo que quiero decir con estos organismos? Vamos a ver en este momento una infografía que corresponde a estos organismos. Las esponjas marinas, como decía, son organismos sésiles, ¿verdad? Pero son bioindicadores de los arrecifes coralinos, ¿verdad? Que ya sabemos que los arrecifes coralinos, Honduras forma parte de la segunda barrera más importante como país, ¿verdad? ¿Verdad? Es el sistema arrecifal mesoamericano. Y se han encontrado que el 70% de estas especies de las esponjas se encuentran distribuidas entre los 0 a 50 metros de profundidad. Estamos diciendo entonces que llegan hasta la zona epipelágica, ¿verdad? Ustedes pueden ver muchas tortugas se alimentan también de esponjas marinas. Otras especies las utilizan de refugio, como los camarones u otros crustáceos y los peces, ¿verdad? Se reproducen por larvas y fragmentación, ¿verdad? Hay esponjas que pueden ser urticantes, ¿verdad? Que nos pueden producir ciertas reacciones, ¿verdad? Hay una esponja que es la más grande que está en el Golfo de México, ¿verdad? Está reportada y alrededor hay 8.800 especies de esponjas en el mundo. Son muy importantes porque actualmente se ha identificado, ¿verdad? Que sus compuestos se utilizan como antibióticos, antivirales, desinflamatorios. En 1880 se registró la primera especie, ¿verdad? A una mayor profundidad en el Golfo de México, casi menos de 3.609 metros. O sea que desde este inicio de 0 a 50 metros también ya se han encontrado especies a mayor profundidad, ¿verdad? Entonces las esponjas son muy importantes porque son bioindicadores y proveen de otros usos muy importantes. Para finalizar, vamos a ver rápidamente solo para compartirles lo que había expresado la licenciada Fiamma, y lo vamos a hacer el cierre, es lo que concierne a la importancia, ¿verdad?, de los arrecifes coralinos, que corresponden al filo nidario, ¿verdad? Ellos son organismos, ¿verdad?, que son refugio de muchas especies, alimento de otras especies depredadoras, áreas de reproducción, ¿verdad? Y dentro del filo de los nidarios podemos encontrar las medusas, los corales, ¿verdad? También las cubomedusas y los organismos hidrozoos. Pero es muy importante que ustedes sepan que la simetría es radial. En el caso de las esponjas es asimétrico, ¿verdad? No tienen una simetría. O sea que se divide en diferentes partes, pero no vamos a tener iguales partes al dividirlo. Igual con lo que corresponde con los nidarios, ¿verdad? Que son radiales. Y están formados por dos capas de células, ¿verdad? Y tienen una superficie oral, ¿verdad? Y aboral, como se puede observar aquí en pantalla. Lo interesante de los corales es que viven en simbiosis, ¿verdad? Simbiosis de una microalga zooxanthella que se mencionaba, lo que les decía. Muchos organismos viven en simbiosis, ¿verdad? Proveyéndoles de oxígeno, nutrientes, otros de refugio, como es el caso, ¿verdad? Para poder constituirse dentro de la cadena trófica de organismos y de la vida marina.
Bueno, prácticamente hemos tratado de abordar todos los elementos que constituyen la prueba que se va a realizar el jueves 14 de octubre. Es muy importante que hagan énfasis en lo que acabo de explicar. Y estaríamos solo determinando como última parte el estudio caso, que tiene una relación con la zona de estratificación marina. En este momento vamos a descargar lo que corresponde al estudio caso. Que corresponde a la guía que ustedes van a resolver también y que vamos a explicar aquí para que no exista ningún problema. Este estudio caso está relacionado con la estratificación marina. Ustedes se van a este enlace y rápidamente les conduce al artículo, que es la distribución vertical y transporte biológico de microplásticos marinos a través de la columna de agua epipelágica y mesopelágica, que son las zonas de estratificación, las dos primeras zonas de estratificación marina de la columna de agua en el océano. Nosotros sabemos que actualmente el océano es el botadero de todos los desechos humanos. A través de los ríos va a dar con la escorrentía hacia el océano. Y con él se va desprendiendo y deshaciendo muchos de los desechos sólidos. Sin embargo, quedan micropartículas y muchas de esas micropartículas están dentro de esta zona epipelágica y mesopelágica, que muchos organismos se alimentan y los ingieren. Entonces, ustedes van a desarrollar su trabajo de estudio caso, en donde corresponde parte de la explicación de estas zonas y deben leerlo detenidamente para poder explicar y poder responder a cada uno de los de las preguntas que corresponden a este estudio caso. Por ejemplo, les dice que van a colocar una portada, la situación problema que deben leer y que su profesor acaba de explicar de una forma muy general. Van a responder las preguntas que están aquí, pero a la vez van a describir cada una de estas zonas que son las que se evalúan en la primera unidad. Ustedes van a responder qué se conoce sobre el impacto a la salud humana sobre la exposición física e ingestión química de desechos sólidos. Y eso está dentro del artículo. Al igual como se evaluó la distribución vertical y concentración de estas partículas en la investigación que están dentro del artículo. Van a describir a qué profundidades se determinó la mayor concentración que está entre la epipelágica y la mesopelágica. Ustedes van a leer el artículo para ver hasta dónde ellos llegaron a determinar esa profundidad, ¿verdad? En la concentración. ¿Qué organismos habitan la columna de agua? ¿Verdad? Dentro de esas zonas. Ahí se los van a describir porque ellos tomaron muestreo. ¿Cuáles son las posibles especies que se alimentan de estas partículas? Ahí las describen dentro del artículo. ¿Cómo es la red trófica del consumo de esas partículas? De manera amplia lo describen en el artículo. Por eso todo está en el artículo, deben leerlo. ¿Y qué significa organismo detritívoro y omnívoro? Deben investigar, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de la plataforma de biblioteca virtual. Y luego ustedes van a describir, ¿verdad? Las 4 zonas de estratificación marina de la columna de agua que están explicadas dentro de la infografía y dentro, ¿verdad? De la misma infografía y que se explican también dentro del artículo, ¿verdad?
Luego van a responder los mecanismos de solución o recomendaciones que propone el grupo investigador para este caso, una vez analizado. Entonces, volvemos al artículo. Ustedes saben que automáticamente, si ustedes están en línea, pueden traducir el artículo. Deben leerlo detenidamente para saber a qué se refiere. Aquí les muestra qué fue lo que utilizaron ellos para poder determinar la profundidad, hasta dónde llegaron, y aquí les habla de cuál es la diversidad de especies que habitan esta columna de agua y cuál zona es donde podemos encontrarla. Ustedes tienen que leer el artículo, ingresar ese enlace para poder determinar. Bueno, prácticamente hemos terminado las explicaciones que corresponden a esta primera unidad y no me queda más que indicarles y recomendarles que por favor revisen su aula virtual para que ustedes puedan responder cada una de las interrogantes que tienen con respecto a las preguntas y el contenido que deberá ser evaluado. Bueno, cualquier cosa nosotros nos vamos a reunir en la sesión sincrónica que corresponde al lunes, ¿verdad? De acuerdo a su planificación. En este momento voy a dejarles con ustedes el siguiente video para hacer el cierre de la clase.